Mil bendiciones, muy buenos días. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Qué bueno que ya están conectados. Veo que ya aquí hay algunas personas conectadas. Sean todos bienvenidos. Recordemos que estamos hablando de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas y esta carta que nos ha dejado una enseñanza increíble, esta carta que es llamada la Carta Magna de la Libertad del Evangelio, el Evangelio de la Verdad. Y hemos estado viendo en el transcurso de estos días cómo el apóstol Pablo está dejando una base con respecto a lo que debe de ser el fundamento cristiano, la manera en la que tendríamos que comportarnos, pero sobre todo, y creo yo lo más importante, establecer las bases y los fundamentos de nuestra fe. Por gracia somos salvos, no por obras, y vemos cómo había un par de grupos que estaban teniendo disoluciones con respecto a el judaísmo, las costumbres, las dogmas que se tenían que seguir y el evangelio de la verdad, que somos salvos solo por gracia. Y el apóstol Pablo escribe esta carta en defensa del evangelio de la verdad, y con esto hemos aprendido principios muy valiosos que nos han llevado desde la ley, la fe, las obras, la gracia, el perdón. Y hoy vamos a leer 3 versículos que traen mucha riqueza y que creo yo que van a ser de gran bendición, como lo ha sido para mí, creo yo que puede ser también para ti. Quiero recordarte que es muy importante que compartas con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales este video, para que podamos alcanzar a más personas, para que más personas puedan ser bendecidas con este mensaje de fe, con este mensaje que nos llevan a saber que lo más importante no es lo que hagamos, sino en lo que creemos. Lo más importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Esta carrera de fe que tenemos es una carrera de largo plazo, de distancias largas, en donde tenemos que tomar nuestras provisiones espirituales para podernos mantener firmes, ya que las corrientes, las modas, las costumbres, las tradiciones, la religiosidad puede encajonarnos, cegarnos y puede evitar que usted y yo estemos expuestos a este evangelio de la verdad. Más importante de lo que el hombre, cualquier hombre que tenga cualquier tipo de autoridad, sin importar el cargo religioso, político, público, cualquier hombre que predique o que impulse algo diferente a lo que vemos establecido en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en esta carta, sea anatema, es decir, apartado de Dios. Vemos cómo la insensatez nos lleva a apartarnos de la verdad. La palabra insensato en su raíz original quiere decir apartado de la verdad. Nosotros, una vez que conocemos la verdad, necesitamos estar apegados a la verdad en todos los días de nuestra vida. No es un proceso automático, es un proceso paulatino. Diariamente tenemos que estarnos alimentando de la palabra de Dios para poder crecer en nuestra fe, para que nuestra fe pueda ser cimentada en la verdad. Vamos entonces a leer lo que tenemos aquí en el capítulo 3. Capítulo 3,
y vamos a leer a partir del versículo 7. Vamos a leer a partir del versículo 7 lo que la palabra de Dios nos dice. Y si tienes ahí tu Biblia, yo te voy a invitar a que nos acompañes y la leas junto con nosotros. Capítulo 3, versículo 7 dice: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a explorar 3 principios que nos traen una sabiduría muy importante. Vamos a experimentar estos 3 principios que nos llevan a poder afianzar nuestra fe. Quiero recordarles que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de poder depositar nuestra fe. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese don y ese privilegio de poder depositar nuestra fe en aquello en lo que creemos, en aquello en lo que creemos o en quién creemos. Uno de los principales problemas del ser humano es lidiar con las emociones una vez que éstas son vulneradas a través de las traiciones, de los chismes, a través de todo aquello que pueda levantarse en contra de nosotros. Y la palabra de Dios nos da una directriz clara de lo que podemos esperar y en quién debemos confiar. En estos versículos vamos a encontrar 3 principios que son básicos para el fortalecimiento. Una vez que la fe ha sido establecida, necesita fortalecerse. Una vez que los fundamentos han sido puestos, necesita estar fortalecida nuestra fe. Y vamos a ver cómo en el versículo número 7 de este capítulo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed, pues, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vemos a través de estos versículos, vemos cómo hay un legado espiritual. Ya conocemos la historia. Dios le habla a Abraham y le dice, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré yo te mostraré por el camino que debes de andar, ¿verdad? Sale por fe sin saber a dónde, pero obedece a Dios. Y esa fe que fue depositada en Dios, en su palabra, en su mandato, Dios no solamente la premia, sino que la utiliza para traer un legado espiritual a nuestras vidas. De tal manera que esto se convierte en una gran bendición. Esto se convierte en un legado espiritual poderoso para todos aquellos que profesamos la fe en Jesucristo. La palabra de Dios declara que todos los que somos de la fe,
el apóstol Pablo está poniendo un precedente desde que inició esta carta a los Gálatas, en que deberíamos de poner, o en quién, mejor dicho, deberíamos de poner nuestra fe. Y esto es en Jesucristo. El apóstol Pablo hace mención de que la circuncisión, una tradición, una costumbre de la cultura judía, del pueblo judío, la cual no determina la salvación de una persona, la cual no determina la santificación de una persona. Y el apóstol Pablo dice aquí: sabed por tanto que los que son de la fe, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, tenemos un legado espiritual, tenemos un legado que proviene de la fe que depositó Abraham. Y ahorita vamos a ver la implicación que esto tiene. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios provee, administra, nos da una bendición a través de Abraham. Mira lo que dice en el siguiente versículo. El siguiente versículo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. De tal manera que la Escritura nos provee a través de la fe una justificación para aquellos que no provenimos de los judíos. Y esta implicación es muy importante. Esta implicación nos da no solamente esperanza, ánimo, alivio. ¿Por qué? Porque a la misma manera, vamos a ver cómo en estos 3 versículos el nombre de Abraham es resaltado por la palabra de Dios, y Pablo lo trae a colación. Y lo trae a colación, por supuesto, que dirigido por el Espíritu Santo, ya que en Hebreos capítulo 11 encontramos como al padre de la fe a Abraham. Y esto nos lleva a pensar que el mensaje que está dejando ver aquí el apóstol Pablo es la importancia que hay de la fe sobre las obras. La Escritura nos prevé esa justicia, esa justificación para aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Y en Abraham, usted y yo somos bendición. En Abraham, usted y yo no solamente somos de bendición, sino que recibimos bendición. Hemos recibido la bendición de poder ejercer esa fe transformadora. No es lo mismo creer en el mecánico que no conocemos cuando le repara los frenos a nuestro vehículo y nos subimos creyendo en el que el hombre ha hecho un buen trabajo. Es el mismo elemento, pero no es lo mismo creer en eso que creer lo que la palabra de Dios dispone para nuestras vidas. Y esto trae como consecuencia la misma bendición que recibió Abraham. Es la misma bendición con la que el Señor nos bendice. La misma bendición y la misma promesa que le ha dado a Abraham de ser bendito y que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Somos parte de esa misma bendición. Todas las cadenas, todas las maldiciones, todos los decretos que estaban escritos en nuestra contra son deshechos y son desbaratados por poner nuestra fe en Jesucristo. Y esto es poderoso, porque muchos de nosotros caminamos o podemos caminar ignorando la provisión que nos trae la palabra de Dios. Y hoy quiero decirte por qué la palabra de Dios nos dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo
recibimos esta misma bendición. Mira lo que dice el versículo 9. Versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La misma bendición que recibimos, la misma bendición que recibió Abraham de parte de Dios, es la misma bendición que recibimos nosotros por depositar nuestra fe, no en Abraham, no en Moisés, sino en Jesucristo. Porque fue a través de Él quien propició la salvación de los gentiles. Fue a través de Moisés, fue a través de Abraham, de Moisés, quien trajo la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, del pueblo judío. Pero es a través de Jesucristo que usted y yo tenemos entrada a la vida eterna. Y esta era la gran discusión de estos dos grupos. La gran discusión que decía, es las obras de la ley, las obras, el cumplimiento de las dogmas, de las costumbres, es mucho más poderoso que solamente poner nuestra fe, porque para el hombre le cuesta trabajo creer que solamente por depositar nuestra fe en Jesucristo somos bendecidos. Y nuestra naturaleza humana y carnal nos lleva a pensar que va a ser a través de nuestras buenas obras, llámese servicio, llámese complacencia, llámese altruismo, llámese como usted le quiera llamar. Las obras, nuestras buenas obras no nos dan entrada a la vida eterna. Es nuestra fe puesta en Jesucristo, quien es el autor y el consumador de ella misma. Dios preparó la propiciación, el perdonarnos nuestros pecados a través del derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y me parece tan importante que todos los días tengamos este tipo de reflexión. Vivimos en un tiempo tan acelerado, vivimos en un mundo tan cibernético que de repente podemos perder de vista este principio maravilloso. Tenemos un legado espiritual, una provisión divina y la misma bendición que Dios le prometió a Abraham. Usted y yo tenemos acceso a ella solamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Tu familia y mi familia son de bendición. Somos benditos. Nuestras familias son bendecidas. Nosotros formamos parte de ese legado espiritual que el Señor le dio a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las familias. Y esto viene por depositar nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, mi familia es bendita por ti, Señor? Y caminar con esa verdad. Yo he recibido esa misma bendición, Señor, de poder creer en ti. Yo me muevo bajo ese mismo legado espiritual. Mis hijos te pertenecen, mi descendencia te pertenece, porque yo camino bajo ese mismo legado espiritual, porque he depositado mi fe en Jesucristo. Hay provisión divina para mí y recibo la misma bendición que Abraham recibió. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Wow! A través de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo tenemos acceso a esa misma bendición.
¿Y qué bendición le proporcionó Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si la palabra de Dios dice que los de la fe somos bendecidos junto con Abraham, entonces esto quiere decir que la misma bendición que recibió Abraham es la misma bendición que yo recibo por depositar mi fe en Jesucristo. ¿Y cuál es esta bendición? Que toda mi descendencia será bendita. Que todos mis hijos, mis nietos, mis bisnietos serán benditos por el Señor. Ya no será por mis obras, es por mi fe. Y mi fe es la que me va a ayudar a caminar en santidad, apartado para Dios, en integridad, basándome en los valores, principios y todo lo que la palabra de Dios proporciona para que yo viva una vida bendecida. Así es de que hoy yo quiero... bendiciones, Pastora Gaby, bendiciones. Yo quiero compartir contigo esta palabra. Eres y serás de bendición por el simple hecho de depositar tu fe en el Señor Jesucristo. Qué reflexión tan preciosa poder tener y poder llegar con esa confianza ante el Padre, sabiendo que en Jesucristo se ha cumplido cada palabra y cada promesa que Dios nos ha hecho. Que nuestros hogares sean bendecidos por Dios de una manera sobreabundante, que nuestros hogares sigan siendo bendecidos por Dios de una manera sobrenatural y que el cumplimiento de esta palabra se lleve a cabalidad en tu familia, en tu hogar. En ti serán benditas todas las familias, principalmente la tuya. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones, mil bendiciones. Los espero el día de mañana en una meditación más. Estamos atravesando por una etapa de transición con mucho trabajo. Estamos muy contentos de ya estar al alumbramiento de la consagración de nuestro nuevo templo. 20 y 21 de marzo tendremos a nuestro invitado especial, los pastores Joe y Ada Rosa, estarán con nosotros y bueno, estamos muy contentos. Estén pendientes a nuestras redes sociales y recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Mil bendiciones.